Una cabeza cortada puede permanecer consciente hasta 30 segundos después de la decapitación. Un grotesco último medio minuto durante el cual los ojos pueden parpadear, los labios intentar hablar y la conciencia persistir mientras la vida se desvanece. Para Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII y quizás la reina decapitada más famosa de la historia, esta espantosa posibilidad era solo un aspecto de su ejecución que los relatos contemporáneos a menudo embellecen. La verdadera historia de los momentos finales de Ana revela una agonía psicológica mucho más inquietante que un simple golpe de espada. Fue un calculado espectáculo político, diseñado para destruir no solo su cuerpo, sino todo su legado. La ejecución de Ana es un testimonio del brutal sistema de justicia de la Inglaterra Tudor, donde la muerte era simplemente la culminación de una humillación cuidadosamente coreografiada. Aunque muchos libros de historia simplemente señalan que fue decapitada por traición, la realidad de sus últimos días implica un metódico desmantelamiento psicológico que impresionaría incluso a los torturadores modernos. Su ejecución no fue simplemente un final, fue el acto final en la campaña de Enrique VIII para borrar a una mujer que se había vuelto demasiado poderosa para él. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. Para el 19 de mayo de 1536, Ana Bolena ya había soportado 17 días de cautiverio en la Torre de Londres, la misma fortaleza donde una vez se preparó para su coronación. Apenas 3 años antes, había sido coronada reina de Inglaterra en una fastuosa ceremonia en la abadía de Westminster. Ahora, esperaba la muerte en un extraño limbo, pospuesta repetidamente por Enrique VIII, prolongando cruelmente su agonía psicológica. El rey incluso había convocado a un espadachín experto desde Calais para llevar a cabo la ejecución en lugar del tradicional hacha inglesa. Un detalle a menudo presentado como un acto de misericordia, pero que solo servía para subrayar la teatralidad del inminente evento. En sus últimas horas, Ana mostró una calma casi antinatural, descrita por los testigos como alegre, incluso mientras se preparaba para la muerte. Los psicólogos modernos podrían reconocer esto como disociación, un mecanismo de defensa psicológico provocado por un trauma extremo. Se dice que bromeó diciendo que sería conocida como Santa Ana sin cabeza, mostrando un humor macabro que ocultaba su tormento interno. Pocos relatos históricos reconocen el puro terror que debió sentir, sabiendo que su reputación estaba siendo sistemáticamente destruida con falsas acusaciones de adulterio, incesto y conspiración para asesinar al rey. Lo que hace que la ejecución de Ana sea particularmente inquietante no es solo el acto físico de la decapitación, sino la destrucción calculada de su identidad. Enrique no solo quería a Ana muerta, quería que fuera borrada de la historia, sus contribuciones anuladas y su hija, Isabel, declarada ilegítima. La ejecución fue la culminación de una campaña de difamación, diseñada para justificar ante el pueblo inglés por qué su otrora amada reina merecía tal destino. En los días previos a su muerte, Ana se vio obligada a escuchar historias espeluznantes y fabricadas sobre su supuesta depravación sexual. Acusaciones tan escandalosas que cualquier tribunal moderno las desestimaría. La mañana del 19 de mayo amaneció inusualmente brillante sobre Londres, un marcado contraste con los oscuros eventos que se desarrollaban. Ana había pasado su última noche orando, aunque el sueño la eludía repetidamente. Los registros de la torre indican que, a las 2 de la madrugada, solicitó el sacramento, arrodillándose ante la hostia, durante horas en un acto de desesperada devoción. Al amanecer, llevaba despierta casi 24 horas, su mente sin duda fracturada por el estrés y el agotamiento. Cuando el condestable de la torre vino a buscarla, se dice que estaba riendo con sus damas, una reacción que no habla de paz, sino de colapso psicológico. La ejecución de Ana fue programada y pospuesta repetidamente, una forma de tortura psicológica a menudo pasada por alto. La incertidumbre de no saber exactamente cuándo llegaría la muerte era una táctica deliberada empleada contra los prisioneros. Cuando finalmente le dijeron que había llegado la hora, Ana fue conducida desde sus aposentos a través de pasillos por los que, apenas 3 años antes, había desfilado como futura reina. Ahora,
estaba escoltada por guardias, no por deferencia, sino para evitar su huida. Y los mismos cortesanos que una vez se habían inclinado ante ella, ahora observaban su último viaje con calculada indiferencia. El cadalso erigido en la explanada de la torre era inusualmente bajo, elevándose apenas 3 pies sobre el suelo, a diferencia de las imponentes plataformas a menudo representadas en las películas. Esta decisión de diseño deliberada obligó a Ana a subir solo unos pocos escalones, negándole la dignidad de un ascenso y manteniéndola más cerca de la multitud burlona. Mientras que las representaciones modernas a menudo muestran una reunión solemne y respetuosa, los registros históricos sugieren que se fomentaba un ambiente carnavalesco. La ejecución, después de todo, era teatro público, una advertencia para cualquiera que pudiera desafiar la autoridad del rey, especialmente las mujeres que se atrevían a ascender por encima de su posición. Antes de arrodillarse ante el tajo, a Ana se le permitió un último discurso, no como un acto de misericordia, sino porque la tradición lo exigía. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, revelaron tanto su astucia política como su desesperada situación. Buena gente cristiana, he venido aquí a morir, pues según la ley, y por la ley he sido juzgada para morir, y por lo tanto no diré nada en su contra. Esta aparente aceptación de su destino fue, de hecho, un acto final de rebelión. Al reconocer la ley pero no admitir su culpa, sutilmente desafió la legitimidad de los cargos en su contra. Quizás lo más inquietante fue la ausencia del rey. Contrariamente a las representaciones públicas de ejecuciones reales, Enrique VIII no asistió. En cambio, esperó en el palacio de Whitehall la confirmación de la muerte de Ana. Incluso mientras la espada separaba su cabeza de su cuerpo, se dice que Enrique estaba celebrando su inminente matrimonio con Juana Seymour, una prueba brutal de cuán completamente Ana había sido descartada. Lo personal se había vuelto político, y la muerte de Ana era simplemente una necesidad inconveniente en la búsqueda del rey de un heredero varón. El espadachín de Calais, solicitado específicamente y pagado una suma considerable por su pericia, representaba otro nivel de crueldad calculada. Las decapitaciones inglesas tradicionales utilizaban un hacha, que a menudo requería múltiples golpes para separar completamente la cabeza. El espadachín francés, aunque era más probable que lograra la decapitación de un solo golpe, era un desconocido para Ana. En sus momentos finales, se enfrentó a la muerte a manos de un extraño, una humillación final para una reina que una vez había comandado la atención de toda Inglaterra. El acto de vendarle los ojos, a menudo representado como una misericordia para evitarle la visión de la espada, en realidad servía a un propósito más práctico: evitar que se estremeciera en el momento crucial, lo que podría haber resultado en una ejecución fallida. Ana se arrodilló erguida, en lugar de colocar su cabeza en el tajo, otra tradición francesa que aumentaba el desafío para el verdugo. Esta postura obligó a Ana a permanecer inmóvil por pura fuerza de voluntad, manteniendo su compostura incluso mientras el espadachín se preparaba para el golpe. Los testigos informaron que sus labios se movían constantemente en oración. Sus ojos se movían bajo la venda mientras se esforzaba por percibir cualquier sonido de la espada que se acercaba. La agonía psicológica de este momento, sabiendo que la muerte era inminente pero sin saber cuándo, representa una forma de tortura que los relatos históricos embellecidos rara vez reconocen. La decapitación en sí fue impresionantemente limpia para los estándares Tudor. Un solo golpe cercenó la cabeza de Ana. Pero lo que sucedió inmediatamente después a menudo se omite en las narraciones históricas más delicadas. Los relatos de testigos presenciales afirman que sus ojos y labios continuaron moviéndose durante varios segundos después de la decapitación, una espantosa reacción fisiológica que ocurre cuando el oxígeno residual permanece en el tejido cerebral. Algunos relatos incluso sugieren que sus labios formaban palabras, quizás continuando la oración que el golpe de la espada había interrumpido. La visión fue tan perturbadora que varios testigos se desmayaron, mientras que otros se apartaron horrorizados ante este sombrío recordatorio de la frágil conexión entre el cuerpo y el alma. Quizás lo más revelador es que no se había preparado un ataúd adecuado para los restos de Ana. Sus damas de compañía, abrumadas por el dolor y el horror, tuvieron que buscar un cofre de flechas para colocar su cabeza y su cuerpo. Este descuido, aparentemente menor, dice mucho sobre la total falta de consideración por la dignidad de Ana.
Incluso en la muerte, fue una ocurrencia tardía, un problema político resuelto, no un ser humano merecedor de los ritos funerarios básicos. Fue enterrada apresuradamente en una tumba sin marcar en la capilla de la torre, sin la debida ceremonia cristiana, como si el rey esperara que su memoria se desvaneciera tan rápidamente como su vida había terminado. La determinación de Enrique de borrar a Ana se extendió más allá de su muerte. Se ordenó a los pintores de la corte que destruyeran sus retratos. Sus insignias reales fueron arrancadas de los muros del palacio, y los cortesanos aprendieron rápidamente que mencionar su nombre podría llevar a la desaprobación real. Si bien a menudo nos centramos en el acto físico de la ejecución, esta sistemática aniquilación de la existencia de Ana representa una forma de violencia que trascendió su muerte. Un intento de ejecutar no solo a una persona, sino a un legado. Se necesitarían siglos para que los historiadores comenzaran la minuciosa tarea de reconstruir la vida de Ana a partir de los fragmentos que sobrevivieron a la purga de Enrique. La ejecución de Ana también traumatizó a quienes se vieron obligados a presenciarla, especialmente a sus damas de compañía, quienes tuvieron que limpiar y preparar su cabeza cortada para el entierro. Estas mujeres, aterradas ellas mismas de ser implicadas en los supuestos crímenes de la reina, tuvieron que realizar esta espeluznante tarea mientras mantenían su compostura. Se dice que varias sufrieron pesadillas durante años, y al menos una finalmente se retiró a un convento, incapaz de continuar la vida en la corte después de lo que había visto. Los efectos psicológicos en cadena se extendieron mucho más allá de la propia Ana, creando una atmósfera de miedo que impregnó la corte de Enrique durante el resto de su reinado. Inmediatamente después de la ejecución, la hija de Ana, Isabel, que entonces tenía apenas 3 años de edad, fue declarada ilegítima y eliminada de la línea de sucesión. La niña que un día se convertiría en la mayor monarca de Inglaterra quedó efectivamente huérfana. Su madre ejecutada y su padre negando públicamente su legitimidad. Los registros de la corte muestran que Isabel se encontró de repente sin ropa adecuada ni el séquito apropiado para su antiguo estatus. Su casa fue disuelta casi de la noche a la mañana. Este trato cruel a una niña pequeña representa otra dimensión del horror que rodea la ejecución de Ana. El castigo se extendió incluso a su inocente hija. La mayoría de las representaciones modernas de las ejecuciones Tudor no logran capturar la abrumadora experiencia sensorial. El cadalso habría apestado a la sangre de ejecuciones anteriores, con moscas zumbando a su alrededor en el calor de mayo. El rugido de la multitud, instruida para aclamar la muerte de la reina por partidarios pagados, habría creado un muro de sonido diseñado para desorientar y aterrorizar. Ana habría escuchado esta cacofonía crecer a medida que se acercaba a la explanada de la torre. Las burlas y los gritos provenían de un público al que se le había animado a verla como una bruja y una adúltera. Esta humillación pública cuidadosamente coreografiada era una parte esencial de la justicia Tudor. La muerte por sí sola nunca fue un castigo suficiente. La cultura popular a menudo romantiza el último discurso de Ana como un momento de desafío digno, pero los registros históricos sugieren una realidad más matizada. Su discurso cuidadosamente redactado, que elogia al rey como un señor gentil y soberano, reflejaba la posición imposible en la que se encontraba. Incluso enfrentando una muerte segura, no podía hablar libremente. Sus palabras estaban limitadas por la preocupación por el futuro de su hija y la reacción de la audiencia que la observaba. Su discurso no representa la libertad de expresión, sino su opuesto. La censura final de una mujer que sabía que incluso sus últimas palabras serían reportadas al rey y podrían tener consecuencias para quienes dejaba atrás. La espada que acabó con la vida de Ana, importada específicamente de Francia, simboliza el aspecto performativo de su ejecución. Enrique no escatimó en gastos para asegurar un espectáculo digno de la caída de una reina. Se dice que el propio verdugo había practicado con animales de antemano, decidido a lograr el golpe limpio y único que le valdría su considerable paga. Este frío profesionalismo, la reducción de la muerte de Ana a un desafío técnico, ejemplifica la deshumanización inherente a las ejecuciones sancionadas por el Estado. Ana no fue simplemente asesinada. Fue procesada a través de un sistema diseñado para transformar el sufrimiento humano en un mensaje político. Los relatos contemporáneos registran que ningún verdugo inglés habría aceptado la tarea, no por objeción moral,
sino porque la técnica de la espada francesa requería un entrenamiento especializado. La hoja en sí estaba afilada como una navaja y tenía un peso diferente al de un hacha inglesa, diseñada para un golpe rápido y horizontal en lugar del corte descendente de un hacha. Este detalle técnico subraya la teatralidad de la ejecución de Ana. Incluso el método de la muerte fue cuidadosamente elegido para obtener el máximo impacto y el mínimo desorden, asegurando que el espectáculo se desarrollara sin las desagradables complicaciones de una decapitación fallida. Después de que la espada cayera, el testigo Thomas Wyatt, él mismo prisionero en la torre y obligado a observar la ejecución de una mujer que una vez admiró, escribió sobre el pequeño cuello sobre el que tantas joyas habían colgado. Su lamento poético captura la grotesca transformación de Ana de una reina adornada a un cadáver objetivado. La cabeza cortada fue envuelta inmediatamente en un paño por sus damas llorosas, pero no antes de que el verdugo la levantara por el pelo. Un gesto tradicional diseñado para mostrar a la multitud que la sentencia se había cumplido. Este momento de exhibición, con la sangre aún bombeando de las arterias cortadas, sirvió como la imagen culminante grabada en la memoria de los testigos. Los registros de la torre indican que los restos de Ana fueron enterrados con tal prisa que los ritos funerarios cristianos adecuados fueron abreviados casi hasta la inexistencia. El cofre de flechas que contenía su cabeza y cuerpo fue colocado bajo el suelo de la capilla, entre otros nobles ejecutados. Un final ignominioso para una reina coronada de Inglaterra. No se colocó ninguna marca para indicar su lugar de entierro, y durante siglos su lugar exacto de sepultura permaneció desconocido. Incluso este borrado de su lugar de descanso final representa la culminación de la campaña de Enrique para eliminar a Ana no solo de la vida, sino también de la historia, una campaña que casi tuvo éxito. En los días posteriores a la ejecución, los propagandistas de Enrique trabajaron diligentemente para dar forma a la narrativa pública. Los poetas de la corte, que una vez habían elogiado el ingenio y la belleza de Ana, ahora escribían versos condenándola como una intrigante adúltera. Los relatos oficiales enfatizaron la misericordia del rey al proporcionar un espadachín experto en lugar del hacha tradicional, presentando la elección teatral de Enrique como una consideración compasiva. El horror de la ejecución fue sistemáticamente embellecido en los registros oficiales, comenzando un proceso de revisionismo histórico de siglos que continúa influyendo en nuestra comprensión de los momentos finales de Ana. Quizás lo más perturbador para la sensibilidad moderna es la rapidez con la que la vida volvió a la normalidad para Enrique VIII. El día después de la ejecución de Ana, se comprometió oficialmente con Juana Seymour. Dentro de las 2 semanas posteriores a enviar a su segunda esposa al cadalso, Enrique se casó con su tercera en una ceremonia tranquila en el Palacio de Whitehall. Esta gélida rapidez revela la ejecución como nada más que una solución conveniente a un problema político. Ana no había podido proporcionar un heredero varón, por lo que fue eliminada y reemplazada. La tragedia personal de su muerte fue completamente subsumida por los asuntos de Estado y la construcción de dinastías. La dimensión psicológica de la ejecución de Ana se extendió mucho más allá del cadalso. Durante semanas antes de su muerte, fue sometida a interrogatorios implacables, se le negó un sueño adecuado y se la aisló de sus partidarios. Thomas Cromwell, el ministro principal del rey, quien orquestó el caso en su contra, empleó técnicas sorprendentemente similares a la tortura psicológica moderna: desorientación, privación del sueño, aislamiento y el uso estratégico de información falsa. Para cuando Ana llegó al cadalso, ya había soportado una campaña diseñada para provocar un colapso mental, asegurando que no ofreciera ninguna resistencia problemática al final. Los registros de la corte revelan medidas de seguridad extraordinarias implementadas para la ejecución de Ana, mucho más allá de lo que era estándar incluso para los traidores de alto rango. La guarnición de la torre se duplicó y se apostaron guardias especiales en todo el complejo de la fortaleza. Estas precauciones no eran para evitar una fuga. Más bien, eran para asegurar que ningún partidario pudiera intentar una intervención de último minuto o movilizar a la opinión pública en contra de la ejecución. La abrumadora demostración de fuerza también sirvió para otro propósito: intimidar a aquellos que pudieran haber simpatizado con Ana para que se sometieran silenciosamente a la voluntad del rey.
El momento de la ejecución, programado para media mañana en lugar del amanecer tradicional, permitió la máxima participación de los ciudadanos de Londres. La explanada de la torre solo podía albergar a un número limitado de nobles y funcionarios, pero el perfil elevado de la torre significaba que las multitudes reunidas afuera podían escuchar el anuncio de su finalización. Las campanas de las iglesias en todo Londres sonaron entonces para marcar el momento de la muerte, creando un reconocimiento de la autoridad real en toda la ciudad. Esta coreografía transformó el sufrimiento privado de Ana en una actuación pública. La muerte como teatro político, no como tragedia personal. Uno de los aspectos más pasados por alto de la ejecución de Ana es el destino de sus coacusados. 5 hombres, incluido su propio hermano, George Boleyn, fueron ejecutados solo unos días antes que Ana por cargos de adulterio con la reina. Sus muertes establecieron como un hecho los supuestos crímenes de Ana antes de su propia ejecución, eliminando la posibilidad de que sus últimos discursos pudieran contradecir la narrativa oficial. Este asesinato judicial coordinado de 6 personas, todas condenadas esencialmente con las mismas pruebas inventadas, representa uno de los actos de violencia de Estado más descarados de la Inglaterra Tudor. Una purga comparable a los juicios espectáculo de Stalin, siglos después. Aunque la explanada de la torre hoy marca el lugar aproximado de la ejecución de Ana con un monumento, los registros contemporáneos sugieren que el cadalso real se encontraba en otro lugar dentro del complejo de la torre. Esta confusión geográfica es emblemática de la forma en que la muerte de Ana ha sido repetidamente reenmarcada y reubicada, tanto física como históricamente, para servir a diferentes narrativas. La versión embellecida y romántica de su ejecución que se encuentra en la cultura popular se parece poco a la guerra psicológica, la difamación y la crueldad calculada que definieron sus últimos días en mayo de 1536. El horror de la ejecución de Ana Bolena no radica simplemente en el acto físico de la decapitación, sino en la comprensión de que fue la culminación de una campaña integral para destruir a una mujer que había ascendido demasiado alto para la sociedad Tudor. No fue simplemente ejecutada, fue sistemáticamente aniquilada, su reputación demolida, sus logros anulados y su misma existencia casi borrada de la historia. Cuando examinamos el contexto completo de sus últimos días, la agonía psicológica, la humillación pública, la teatralidad calculada y el intento de borrar su memoria, nos enfrentamos a un horror mucho más inquietante que el rápido golpe de la espada de Calais. Desde una perspectiva psicológica moderna, la ejecución de Ana es un caso de estudio sobre el gaslighting sancionado por el Estado y la difamación pública. Las acusaciones en su contra, que iban desde el adulterio con múltiples hombres, incluido su propio hermano, hasta la conspiración para envenenar al rey, eran tan escandalosas que no se sostendrían en ningún tribunal moderno. Sin embargo, a través de la cuidadosa manipulación de la opinión pública, el uso estratégico de la tortura para obtener confesiones de sus coacusados y el control de todas las narrativas oficiales, el gobierno de Enrique convenció con éxito a muchos de que Ana merecía su destino. Esta sistemática manipulación de la realidad constituye quizás el aspecto más monstruoso de su ejecución. 5 siglos después, la ejecución de Ana Bolena sigue fascinando precisamente porque representa la intersección de la tragedia personal y el cálculo político. Su muerte no fue simplemente el final de una vida, sino una actuación cuidadosamente coreografiada, diseñada para justificar las acciones de un rey y remodelar la memoria histórica. El verdadero horror no reside en el momento en que la espada cayó, sino en el reconocimiento del grado en que el poder puede reescribir la realidad. Una lección que resuena incómodamente en nuestra propia era de manipulación de la información y difamación. La tragedia final de Ana quizás es que a pesar de los mejores esfuerzos de Enrique por borrarla, su muerte, no su vida, se ha convertido en su legado más duradero. Al comprender el pleno horror de la ejecución de Ana Bolena, nos enfrentamos a verdades incómodas sobre el poder, el género y la construcción de la narrativa histórica. La versión embellecida de su muerte, una reina desafortunada que encuentra un final rápido y digno, sirve para ocultar el abuso sistemático del poder estatal que su caso representa. Al examinar las dimensiones psicológicas de su ejecución, la tortura calculada, la humillación pública,
la destrucción de su reputación y el intento de borrar su memoria, obtenemos una visión no solo de la justicia Tudor, sino de cómo la autoridad se mantiene a sí misma, controlando tanto los cuerpos como las narrativas. En la cabeza cortada de Ana encontramos una advertencia sobre la fragilidad de la verdad misma cuando se enfrenta al poder absoluto.